Visiblemente emocionada la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien siendo diputada fue una de las que presentó efectivamente este proyecto de ley que llevaba ya 6 años en tramitación. Anteriormente escuchábamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, y a su costado estaba quien a esta hora se conecta con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de esta ley, de cuándo empieza a funcionar efectivamente, cuándo los y las trabajadoras pueden empezar a notarlo en sus vidas. El subsecretario del Trabajo del Ministerio del Trabajo chileno, Giorgio Bocardo. ¿Cómo estás, subsecretario? Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contentos de al fin haber aprobado este proyecto después de hartos años de tramitación y además muy contentos de darle esta buena noticia a todos los chilenos y chilenas. 6 años de tramitación que incluyó conversaciones con distintos sectores, tanto como de los gremios del trabajo, ¿no es cierto?, como de los empresarios. Eso es bien importante decirlo, razón por la cual entonces fue ampliamente apoyado, salvo un partido. En general, las fuerzas políticas en el Congreso lo apoyaron. ¿Cuáles fueron las condiciones o las características que llevaron a que efectivamente este proyecto terminara concretándose y se transforme en ley? Bueno, lo primero que creemos que fue clave fue este diálogo social tripartito que nos significó desplegarnos en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Conversamos con más de 200 organizaciones, además de los grandes gremios empresariales, la CUT, otras centrales sindicales. Y la clave fue justamente entender las distintas realidades productivas y a partir de eso indicar un proyecto al Congreso que tuviera una amplia legitimidad social. Y después de eso, un largo proceso de conversación con los distintos actores y a partir de eso lograr que las indicaciones del Ejecutivo avanzaran y, por supuesto, dialogando con otros actores a partir de los cuales se logra finalmente un buen acuerdo en el Senado y después esta aprobación importante en la Cámara. Simplemente el Partido Republicano se restó, al parecer no con mucha convicción de avanzar en derechos laborales, pero la gran mayoría del Congreso entendió que esto era necesario. La ciudadanía lo respaldó durante todo este periodo y creemos que también el apoyo ciudadano finalmente fue clave para hacer entender que este era un proyecto que le va a hacer bien al país y con todos los resguardos que tiene finalmente esperamos que la reducción de jornada sea mucho más rápida de lo que el proyecto contempla y eso ya lo hemos visto, además que ya muchas empresas se están sumando voluntariamente a las 40 horas. Claro, hasta el momento más de 500 empresas se han sumado al sello 40 horas, adelantando así la implementación de una práctica que tiene una gradualidad de 5 años para terminar siendo definitivamente implementada en los distintos sectores del trabajo. Usted decía, es un proyecto que le hace bien al país. Es importante tener esta conversación porque además son discusiones que tienen distintos países en este momento. Cómo se avanza por una parte en conciliar mejor la vida personal, familiar con la laboral, ¿no es cierto?, de las personas. Y por otro lado, la economía, que está tan difícil, sobre todo en nuestra Latinoamérica, lo conversábamos recién hace unos minutos. ¿De qué manera un proyecto como este le puede hacer bien al país y a la economía que finalmente termina golpeando y las ciudadanas si es que no funciona bien? Lucía, bueno, lo primero que hay que decir que la reducción de jornada tiene no solamente que todos tengamos un poco más de tiempo para disfrutar con nuestra familia, poder llegar más temprano a la casa, poder tener más tiempo de vida, sino que también tiene una serie de efectos positivos. Se reduce el ausentismo laboral, bajan los accidentes en el trabajo, la gente se concentra más en sus tareas, hay menos licencias laborales, por lo tanto hay una mejora importante en la calidad de vida, pero también es una oportunidad, y en ese sentido así lo pensamos, para que las propias empresas mejoren sus procesos productivos y a partir de los cuales innoven y de esa manera esta reducción de jornada signifique también una oportunidad justamente para avanzar en productividad, que requiere de nuevas tecnologías, requiere también capacitación, de gestión de procesos. Y es algo que además van a poder hacer también las y los trabajadores, por ejemplo, al tener un poco más de tiempo libre. Pero específicamente estas mejoras que usted señala que pueden tener las empresas, ¿no es cierto? Disminuir el ausentismo laboral, las cargas de estrés, mejor productividad, mayor concentración. ¿De dónde sacaron esos datos para efectivamente poder decir sobre la mesa está esta información que nos dice que reduciendo la jornada laboral es posible avanzar también en estas otras mejoras? Primero revisamos cómo se está haciendo esto en el mundo. Esto es una tendencia mundial de reducción de jornada. Portugal, Francia, Inglaterra tienen reducciones de jornada y varias de estas medidas revisamos cómo había sido la experiencia. Una de las claves es la gradualidad
en general todos los países reducen 1 hora por año y eso permite también a las empresas, sobre todo a las pequeñas, a las pymes, darle tiempo para poder ajustarse. Y segundo, revisamos también lo que había sido la experiencia del 2001. Hay que recordar que en Chile hasta el 2001 se trabajaban 48 horas y esa reducción de jornada en el país no había afectado sueldos, no había afectado empleo y los índices de calidad de vida de los trabajadores mejoraron. Entonces, es a partir de esa evidencia, de esa revisión comparada, que nos permitió también tener una base para proponer un proyecto que, entre otras cosas, por ejemplo, incorpora medidas que son bien innovadoras. La jornada de 4x3, que también es una tendencia que está ocurriendo en otros países, de trabajar 4 días a la semana y descansar 3. O bien las bandas horarias que van a permitir a los mamás, a las papás de niños de hasta 12 años, entrar 1 hora antes o salir 1 hora antes y con eso también ajustar mejor, por ejemplo, el horario de entrada de los colegios con la jornada laboral, que a veces significa que muchas mujeres no pueden aceptar jornadas completas porque simplemente no les calzan las jornadas. Entonces, este tipo de innovaciones no solamente reducen jornadas, sino que también ayudan a hacer más conciliable el trabajo con la vida familiar y con el tiempo de descanso. Ya, específicamente, contémosle ahora, sobre todo a quienes están en Chile, contratados o buscan trabajo, ¿cuáles van a ser las características de las reducciones de la jornada? Usted hablaba de la gradualidad, pero además hacía mención respecto de distintas maneras de implementar esta nueva fórmula laboral de 40 horas, por ejemplo, el 4x3 u otra. En concreto, ¿cómo van a trabajar hoy o de qué características o de qué factores pueden terminar acordando, por ejemplo, con sus empleadores para efectivamente poder avanzar en las posibilidades que la ley otorga, que son diversas? Cuando la ley entra en régimen, por ejemplo, una persona que tiene una jornada ordinaria de lunes a viernes va a poder trabajar 1 hora menos todos los días. En algunos casos también va a poder acumular esa reducción de jornada en el día viernes, por ejemplo, y salir a mediodía. O en otros casos avanzar en esta reducción a una distribución de 4 días de trabajo y 3 días de descanso. Ese tipo de medidas se van a poder acordar con el empleador. Pero hay otras medidas como las bandas horarias o, por ejemplo, que tú acumules una cantidad de horas extra que te lleven, por ejemplo, a tener hasta 5 días adicionales de descanso al año, van a ser derechos de los trabajadores que lo van a poder exigir para poder implementarse. En otros casos, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular van a tener, las que son puertas adentro, 2 días de descanso adicionales al mes y van a poder acumularlos hasta por un trimestre, lo cual les va a permitir, por ejemplo, a muchas de estas trabajadoras que no viven en Chile o no viven en su región, poder tener 6 días para poder ir a ver a la familia. Y en los casos de las personas que trabajan por sistemas de turno, en minería, en el sector de salud o bien, por ejemplo, los conserjes, van a poder, como tienen sistemas de turno, acumular una cantidad de días adicionales al año de hasta 9 días que les va a permitir descanso adicional. La idea del proyecto es que se adapta a las distintas realidades productivas y las personas de distintas formas van a poder llegar a estas 40 horas. Sin embargo, hay que decir, y lo último que hay que decir, que todo este tipo de medidas que implican modificación de contratos, por ejemplo, trabajar 4 días o tener otro tipo de esquemas, implican también una conversación con el empleador porque tienen que hacerse esta modificación. Para cerrar, me quiero acercar con una pregunta que hacía una persona que entrevistaban en la nota, que decía, ¿qué pasará con quienes trabajamos en el comercio? Que es un tema, ¿no es cierto? Se ha pedido que se reduzca la jornada de apertura de los malls o de otros centros comerciales, cuando quizás lo que se necesita en realidad es una economía que crece y que al mismo tiempo puede dar más trabajo a turnos más cortos. Quizás esa es una alternativa y por eso la pregunta es bien válida respecto de qué va a pasar con los trabajadores de malls o de centros comerciales en los que generalmente la jornada es mucho más amplia. Y además le quiero agregar, y para cerrar, su secretario, porque sé que tiene harta actividad, sobre todo en la moneda hoy día, ¿de qué manera puede ayudar y contribuir eso también a la formalidad laboral, que es un tema, la informalidad en Latinoamérica? A ver, por el lado del comercio, efectivamente estas personas tienen una jornada en muchos casos ordinaria de lunes a viernes o a veces tienen sistemas de turnos de cierta cantidad de horas. La reducción de jornadas les va a significar 1 hora menos de trabajo, por lo tanto los malls van a tener que hacer un reajuste, ya sea en un sistema de turnos con más personal o bien ajustar sus horarios de trabajo, pero las personas que trabajan en el comercio van a ver reducida su jornada laboral de 45 a 40 horas, no van a tener una característica en particular, pero sí obviamente esto va a obligar a los malls a hacer ajustes también en términos de reducción de jornada.
Y también lo que vamos a estar viendo en algunos casos es que las personas van a poder ir, sobre todo cuando hay sindicatos, participar también de esta discusión y por lo tanto también ir haciendo ajustes en esta reducción de jornada. Perfecto, le preguntaba sobre la formalidad. En el caso de la formalidad, es cuando tú reduces jornada, también abres la oportunidad para creación también de otros tipos de formas de trabajo y por lo tanto nosotros ¿qué entendemos? Que esta reducción de jornada en general, acompañada con todas las medidas de gradualidad, apoyo a las pymes y otras medidas que se adoptaron, no debieran generar una merma del actual empleo. Nosotros estamos desplegando otro tipo de estrategias en el Ministerio que están muy enfocadas en dos actores. Por un lado, fortalecer la fiscalización de la Dirección del Trabajo y por lo tanto ayudar a que estas personas no trabajen, como se dice hoy día, en negro sin un contrato, pero también el acompañamiento que vamos a hacer a la reforma ha hecho que también las personas empiezan a conversar más de sus derechos. Muchas personas nos hacen consultas sobre su jornada y en la propia conversación hay que decirle, mira, en realidad la jornada que ya actualmente tienes no es legal o hay una infracción en la empresa. Entonces vamos a tener también en la Dirección del Trabajo una unidad que apoya a las pymes, porque no tienen grandes gerencias de recursos humanos y con ello también irlas acompañando en que vayan siendo más exigentes en la normativa laboral y con eso también ir contribuyendo a que la informalidad laboral se reduzca y así también esas personas puedan participar de este derecho de jornada reducida. Es bien importante lo que usted señala, en particular respecto de las pymes, porque las pequeñas y medianas empresas muchas veces son mencionadas y usadas en los discursos políticos para apoyar una u otra postura. Efectivamente, en Chile y en Latinoamérica el emprendimiento y las pequeñas empresas están generalmente caracterizadas por necesidad más que por las características innovadoras o tecnológicas que permiten emprender o las capacidades que permiten emprender. Y las realidades son diversas, pero es llamativo también que muchas de las que se han sumado ya al sello 40 horas son precisamente pequeñas empresas. Alguna vez conversando con también un representante de las pequeñas empresas nos decía, somos quienes estamos más cerca de nuestros trabajadores y sabemos lo importante también que es efectivamente cómo se vive el trabajar en una jornada más corta quizás y cómo efectivamente mejora la calidad de vida de todos y finalmente la productividad con eso de las empresas. Muchas gracias, subsecretario del Trabajo Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo del Ministerio del Trabajo en Chile, a propósito de la aprobación completa, falta que se promulgue nomás, de la nueva ley de 40 horas laborales a la semana de trabajo. Que esté muy bien, mucho éxito. Bueno, muchas gracias, Lucía, y bueno, muy contentos y felices de que reconocer sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que han luchado por esta reducción de jornada y la verdad que es a ellos a los que hay que agradecerles porque hoy día podemos estar promulgando prontamente este proyecto y avanzar a esta reducción de jornada tan anhelada. Claro que sí. Así que muchas gracias. Y la buena conversación, además que sean los distintos sectores dispuestos efectivamente a avanzar. Que esté muy bien. Muy bien, buenos días, que estés bien, chao.